Hola. Un poco tarde, pero ya estamos aquí en su programa Modo Tendencia, un programa muy entretenido porque pues el enfoque es los temas que están en el momento, por eso es Modo Tendencia, y pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y también a los panelistas. Hoy nos acompaña una vez más Alfa, que es estudiante en idiomas. Un aplauso para Alfa. Sí. También nos acompaña Ángela, estudiante en pedagogía. Bien, también un buen equipo. Coordinador de jóvenes, Ricardo. Bienvenido, Ricardo, en esta tarde. Y Corina, también estudiante en medicina. Y pues estamos aquí listos para empezar nuestro programa. Le quiero recordar, este programa se lleva a cabo en 4 segmentos. Al final hay un espacio para comentarios, preguntas. Recuerde que la idea es pues enriquecernos, ¿no? Siempre con información interesante. Y pues es un programa juvenil, pero usted es para toda la familia, pero iniciado por jóvenes de nuestra comunidad cristiana. Así que pues el tema de hoy es los tatuajes y la religión. Recordando un poco los programas anteriores, todos los programas que manejamos aquí, los temas son relacionados a la religión. El primer tema, hablamos acerca de la música, sus trasfondos, sus culturas, sus inicios, bíblicamente, históricamente. Después hablamos también de sexualidad y religión. El programa pasado también hablamos de la ideología de género, temas muy tendentes, vaya, y hoy pues no es la excepción. Los tatuajes, siempre la pregunta es: mamá, ¿me puedo tatuar? Sí, no, ¿qué pasa? Es que hay lugares donde mis amigos se tatúan, hay iglesias donde mis amigos se tatúan. Bueno, pues aquí vamos a empezar el diálogo. Esperamos que al final usted tome su propia conclusión, pero que lo que se comparta hoy en este programa le sea de mucha ayuda. Y comenzamos con Alfa. Alfa, ¿dónde habla o podemos escuchar bíblicamente por primera vez el tema de los tatuajes en la humanidad? En la Biblia, en el Levítico 19, ahí habla en si permite o no la Biblia los tatuajes. Ahí habla de las leyes y estatutos que Dios le ponía al pueblo. En el versículo 28 dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. En ese tiempo los hebreos se tatuaban por honrar a sus dioses paganos. Por eso Dios dio esa instrucción. El problema no era el dibujo sobre la piel, sino el significado, el contexto. Entonces en la Biblia no se permiten los tatuajes. Ok. Bíblicamente en aquel tiempo. En ese tiempo no. Ok. Cuando hablabas, decías un punto relevante, los otros dioses paganos, ¿verdad? Cuando hablamos de paganos, pues entendemos dioses formados por el hombre. Así es. Entidades, muy bien, muy bien. ¿Y algún trasfondo espiritual había en ello? ¿O cuál era el trasfondo que se manejaba en ese entonces, Ángela? Pues primero que nada, buenas noches, espero que estén muy bien, Dios les bendiga. Y con respuesta a su pregunta, es importante aclarar que, vaya, como acaba de decir Alfa, todas estas prácticas vienen del paganismo. En definición, el paganismo es la adoración a dioses falsos creados por manos humanas, o por ejemplo el sol, que es la creación, adorar aquello que pues en realidad no es Dios. Como menciona Alfa, a través de la cultura en Egipto, Israel puede haber culturalizado esta práctica, por ello Dios da este mandato respecto a no tatuarse. Y un ejemplo muy claro que probablemente Israel pudo ver
en Egipto fue el de las mujeres sacerdotisas o de clase alta que se tatuaban para dar culto a una de sus dioses que se llamaba Hathor, que era considerada una diosa de alegría y de maternidad, tanto como de amor, más que nada para la protección y el uso de sus poderes mágicos para la fertilidad. En resumen, podemos describir que el trasfondo espiritual es el culto a las deidades, a los ídolos falsos. Okay. Oye, y Corina, ¿cómo surgen los tatuajes? Sí, mira, para responder esa pregunta, los orígenes de los tatuajes se remontan incluso hasta 12,000 años atrás. Se sabe, de acuerdo con la historia, que en la antigua cultura egipcia fueron los primeros en que tenían tatuajes durante el periodo predinástico del antiguo Egipto. Se sabe, bajo investigaciones, que se encontraron momias más antiguas que llevaban tatuajes que databan los años entre 3350 a 3016 a.C., lo que los convertía en prácticamente una de las primeras personas que tenían tatuajes. Estos tatuajes eran tatuajes figurativos o que representaban imágenes. Estos eran con fines ceremoniales para lo que ellos llamaban adorar a sus dioses. En una ocasión escuchaba yo en un programa informativo que los cuerpos de las momias los preparaban para que duraran pensando en que iban a resucitar, o que en cierto momento algún dios, incluso de los mismos dioses que ellos adoraban y que ellos se tatuaban, ellos esperaban, ¿no?, que en un momento viniera esa parte de reencarnación o resurrección. No sé exactamente cómo lo manejaban, pero qué importante la información, ya que pues vamos viendo, ¿no?, el trasfondo, cómo inicia los tatuajes, porque por ejemplo pensamos que es algo de hoy, ¿no?, pero en realidad pues tiene su historia. Y Ricardo, ¿cómo serían los tatuajes? ¿Cómo era la manera de hacérselos? Vaya, me imagino que estamos hablando de tiempos muy básicos, tribus muy básicos. Hoy hay mucha tecnología, pero ¿sabes algo al respecto? Sí, claro, sin duda. Primero, buenas tardes a todos, es un gusto para mí estar aquí. Sin duda, la manera en que se hacía un tatuaje en la antigüedad, si nos basamos en la historia bíblica, desde el principio de la Biblia, en el Génesis, donde se menciona al pueblo de Israel, Egipto, lo que nos acaban de mencionar nuestras compañeras, son más o menos calculando unos 6,000 años, 5,000 años atrás. Entonces creo que todos podríamos imaginar que la manera en que se hacía un tatuaje era muy diferente a la manera que hoy la conocemos, como todas las muchas otras áreas en las cuales, gracias al conocimiento, sabiduría que hemos obtenido, podemos ir avanzando. Y el área de los tatuajes no es una excepción. Se ha avanzado demasiado en los tatuajes, pero la manera en que se hacía antes de eso, se le consideraba a los egipcios, como ya mencionaron ellas, las primeras personas en tatuarse. Se han encontrado momias tatuadas, como ahorita usted mencionó algo de eso, pero la manera de hacerse un tatuaje, los artefactos más que nada, era una punta afilada, la cual hacía un hoyo en la piel, en la primera capa de la piel. Creo que todos sabemos que tenemos varias capas en la piel. La primera capa, la punta afilada hacia una incisión, y ellos agarraban plantas que tenían en aquel entonces, no sé si en este entonces aún existan, pero en aquel entonces existían, y sacaban pigmentos, le llamaban, que las usaban en este caso como pintura, y en la segunda capa aplicaban la pintura. Esa era la manera en que se hacía el tatuaje. Eso se le relacionaba a los egipcios, como lo realizaban. Hay otra manera que se sigue practicando, pero es una manera muy muy antigua, y lo sigue practicando en la ciudad de Nueva Zelanda, en el país de Nueva Zelanda, que es igual una punta muy afilada, pero en este caso no era madera, sino lo conseguían de los dientes de los animales o de los huesos de los mismos animales. Ellos le sacaban filo y lo usaban como anteriormente, más que ahora como tinta. No usaban pigmentos de plantas, sino usaban, en este caso, la ceniza del coco para poder hacer el tatuaje. Oh, qué bien.
Decía Ángela su trasfondo espiritual, ¿no? Adorar. Por eso es que algunos se ponían la imagen de un sol, la luna, etcétera. Bueno, viendo este trasfondo ahora entendemos por qué Dios, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud, como dice Alfa, lo primero que le dice Dios entre los mandamientos, pues no, vaya, ya no sigas practicando a esos dioses, ¿verdad? Entonces podemos ver su inicio, ese es el inicio. Una pregunta antes de avanzar. ¿Habría algún tipo de anestesia que usaban ellos? Habría, me imagino, no sé si tenemos por ahí la información, plantas o algo que quiero pensar que pues era más doloroso, ¿verdad? Que hoy en día. De hecho, sin duda, a la investigación era más doloroso porque pues no se tenía la tecnología de hoy en día. Sí era muy Sí, doloroso el aplicarlo. Sí. Bueno, pues culminamos nuestro primer espacio. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un momento. Recuerde, estamos en modo tendencia y hay espacio para comentarios, para que preparen sus preguntas aquí a nuestros panelistas que son expertos en el tema. Así que volvemos un momento, regresamos en modo tendencia. Recuerde, sexualidad, tatuajes y religión. Volvemos en un momento. Cantando sobre mi necesidad, no temeré. Tengo a Cristo, tengo a Cristo. Exaltamos tu nombre, Jesús. Tú eres digno de toda la alabanza. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Dios nos dio un espíritu para que tuviéramos sentimiento, lo que conocemos como corazón. Sí, Dios nos dio sentimientos. Los sentimientos son muy buenos, son muy importantes, pero también nos dio una mente para usar nuestros sentimientos con sabiduría. Aprendí a amar a mi esposa, aprendí a amar a mis hijos, porque el mundo no los ama, el mundo lo que quiere es destruirlos. Y si no protejo yo mi hogar, si no protejo mi matrimonio, si no protejo mis hijos, el mundo me los va a destruir, atacando sus mentes. En medio del caos, no me ocultaste tu voluntad, camino sobre el mar. Tú cuidas mis pasos, cuidas mis pasos. Tiemblen los montes, soplen los vientos, mueves tu favor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra, celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todo será vivificado. Presencia de Dios. Y aquel ángel le dijo: así como lo viste decir, un día volverá, un día volverá. Dios un día vendrá a reinar y nosotros reinaremos con Él. Millón de ángeles Hoy queremos tener una vez más esa comunión a través de Cristo Jesús, lo que soy. aquel que lo pagó todo por ti y por mí, y que hoy con brazos abiertos te quiere recibir. Lo debo todo a ti. Para mí tiemblen los montes, soplen los Estamos de regreso en este programa Modo Tendencia. El tema de hoy es un tema, consideramos, muy del momento, sobre todo porque la polémica es: ¿me puedo tatuar? ¿No me puedo tatuar? Crea conflictos a veces en el hogar, entre los hijos, con los padres. Es un tema de mucha importancia, el cual pues hoy estamos tomando. Pero hay más cosas en cuanto a las culturas, en cuanto a las razas incluso, y la información que hoy nos están compartiendo nuestros panelistas ha sido muy relevante. Por ejemplo, nos hablaron de su inicio, cómo se hace manifiesto ese tema por primera vez en la humanidad, cómo el pueblo de Israel adopta las costumbres egipcias, cómo Dios liberta a Egipto, y entre las cosas que Dios le prohíbe al pueblo de Israel pues es ya no seguir haciendo esas prácticas paganas. Y pues los tiempos han pasado, pero hay cosas que se han quedado, ¿no? Como en este caso el tema de los tatuajes. Alfa, ¿qué relación tienen los tatuajes con los cárteles, con las pandillas, con la mafia incluso hoy en día? De hecho, hoy en día sí tienen relación. A la conexión entre un tatuaje y la delincuencia se consolidó a mediados del siglo XX con la aparición de la mafia japonesa. Vamos a hablar de Japón. Se llama Yakuza. Incluso en Japón, si tienes un tatuaje, te pueden familiarizar con esa mafia. Ahorita es un dato muy curioso que en piscinas, en baños públicos, a veces no te dejan entrar con un tatuaje, ya que te pueden relacionar con la mafia. Oh, sí, qué interesante, ignoraba ese detalle. Entonces, por ejemplo, he escuchado yo, ¿no? Por ejemplo, en Italia hay familias de mafia, ¿no? Que se relacionan, que se dan a conocer por medio de algún tatuaje en específico. ¿Y cómo eran vistos, Corina, las gentes tatuadas, vaya, en décadas pasadas? Mira, en décadas pasadas, de hecho, las personas que estaban tatuadas no era muy común verlas en la calle. Si bien el tema de los tatuajes era, por así decirlo, un tema tabú, ya que el tiempo atrás la mayoría de las personas, cuando miraban a una persona que tenía tatuajes, lo podían relacionar con personas que eran criminales, lo relacionaban con la rebeldía, con la inmadurez, o incluso lo relacionaban a que eran personas indecentes. Por ejemplo, en Japón hubo un tiempo más atrás, en el siglo XIX, cuando el tatuaje fue importante en la cultura asiática, pero hubo un tiempo en el que el gobierno puso una prohibición de los tatuajes, ya que pensaban que si miraban a una persona que tenía tatuajes, como lo dijo mi compañera, podían relacionarlo a organizaciones criminales, en este caso a las mafias, o incluso en países arábicos, que las personas pensaban que estaban mal vistos, ya que pensaban que atentaban contra los valores religiosos de las personas en ciertas regiones. Esto toma lugar más o menos en los años 50, 60,
Para los años 70 y 80 los tatuajes empezaron a ser mayoritarios, empezaron a tener más popularidad en la sociedad. Esto también se debía mucho a la influencia de lo que estaba de moda en estas épocas. En este caso, por ejemplo, en los 70s, que habían muchas marchas de los hippies, muchas personas querían tener diseños de amor y paz tatuados en el cuerpo, o incluso en los 80s, cuando estuvo de moda el rock and roll. Muchas personas miraban a sus artistas favoritos y ellos pensaban que estaba de moda esos tatuajes que ellos tenían en los brazos. Entonces por eso empezó a tomar esta popularidad los tatuajes y todos los que lo miraban querían tener esa moda. Sí, yo recuerdo en la década de los 70s, escuchaba mucho el Pachuco, sus pantalones así flojitos y muy planchados, pero me acuerdo siempre, no sé cómo decirlo, acá en la frontera le decían el cholo. Recuerdo que mi mamá me decía, no vayas con los cholos, andan marihuanos, y como que el que traía a alguien un tatuaje, como que lo primero que pensaban era, es marihuano, es drogadicto, y yo creo que por eso, ¿no? Era esa cierta desacuerdo, vaya, sobre todo los padres de familia con la juventud al hacer un tatuaje, ¿no? Como decir, no, mi hijo es un drogadicto, mi hijo es un rebelde, sobre todo el tiempo de vaya, los hippies, ¿va? El amor y paz. ¿Y cómo es que va tomando fuerza esto, Ricardo? Es un tema muy curioso cómo los tatuajes fueron tomando auge, como lo dice la pregunta, pero me impresiona cómo la información de Alfa, la información de Corina se va relacionando en las fechas, o sea que la información es muy exacta, la información que tenemos. Los tatuajes, sin duda, en esa época, entre 1920, 1960, 70, los tatuajes no eran bien vistos. La sociedad tenía una mentalidad y al mirar un tatuaje te relacionaba con una persona criminal. De hecho, se podría mencionar con esa palabra, mirar un tatuaje en una persona era una persona despreciable en la sociedad en cierto punto. No todas en ese caso, porque también estaba el caso de los marineros, los cuales se tatuaban, que creo que todos conocemos ese tatuaje, el de un ancla en el brazo, pues es muy conocido. De hecho, ellos lo hacían con el significado de recordar lo que habían pasado en su viaje estando en el mar, naufragando. Pero sí, los tatuajes en esa época, entre 1920 y 1960, eran muy mal vistos por la sociedad. Pero en la década de 1960 fueron como que empezando a tomar un poco de prestigio, se podría decir, o a generar un cierto interés de atraer a las personas hacia los tatuajes. Y fue porque personas que se dedicaban a hacer tatuajes empezaron a hacer diseños muy diferentes a lo que la gente estaba acostumbrada. Ya no eran los típicos diseños que reflejaban a un criminal o un delincuente, una persona marginada, sino empezaron a poner otros colores, otros diseños que significaban otras cosas. Artístico. Más artístico, ya era el lado más artístico. Entonces ese fue un punto donde el tatuaje como que quiso impulsarse hacia arriba, a empezarse a ser más notorio, más popular. Pero sin duda la mentalidad de la sociedad en ese tiempo aún no cambiaba del todo, y eso era lo que no permitía que el tatuaje se hiciera popular. Fue hasta la década de 1970, 1980, donde, lo mencionaba ahorita mi compañera Corina, el rock and roll fue una parte muy importante en esta área de los tatuajes, ya que las personas famosas que cantaban rock and roll en ese entonces inspiraron a las otras personas, a la sociedad, a que, pues lo trae mi cantante favorito, yo quiero hacerme ese tatuaje igual. Entonces ya fue más como que la influencia de personas, fue la influencia de los famosos, de los artistas, y más que nada porque en 1980 pasó algo que pues no había pasado en décadas anteriores, y fue que la tinta en la piel ya fue aceptada por la sociedad. Entonces el rock and roll, la aceptación de la tinta, fue algo que hizo que los tatuajes se hicieran populares. Y podemos resumir esto en 3 puntos, que fue la influencia, que fue la mentalidad que cambió de las personas, y
el modo de verlo como arte y no como algo criminal o delincuente. Fue lo que hizo que los tatuajes se hicieran populares. Ajá. Corina decía algo acerca de cómo se fue dando, un poco la aceptación. Ha de haber sido duro, Corina, imagino, para los padres aceptar, o sea, el que se diga que fue empezando a ser aceptado en la sociedad. Me imagino que con la mentalidad más abierta, vaya, ¿no? Pero para los padres debe haber sido difícil, ¿verdad? Quiero pensar, porque pues siempre, por ejemplo, en el rock and roll, los que tuvieron el tiempo de sus inicios, siempre se expresan que era un tiempo de mucha rebeldía en la juventud. Entonces, como que esa ¿cómo decirlo? Imagen, vaya, del tatuaje, inmediatamente se relacionaba la con esencia, drogas, ¿no? La esencia se relacionaba. drogas, rock and roll, y luego lo que dice Alfa, ¿no? Personas que ven a un mafioso o a alguien importante en el AMPA y alguna imagen, pues también me imagino que también el narco, ¿no? La mafia atraía en ese grupo de personas. Exactamente. Lo vemos en las series, vaya, ¿no? Y Ángela, escucho el tema del tatuaje en cuanto a la sociedad, la aceptación, la parte artística, la parte más de cultura, de familias, razas, drogas, pandillas incluso. Pero en lo espiritual, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué relación hay? Ya sea ocultismo, hay tantas imágenes que yo he visto en tatuajes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, encontré información sobre una ex bruja que se llama Beth Edgert y era practicante de la Wicca, que es el endiosar, el poner en un dios, en una diosa, los 4 elementos. Ya dicho esto, ella por supuesto era portadora de tatuajes. Ella menciona que existe algo en el ocultismo y en el satanismo, porque vaya, es una variante de que se pueda hacer un pacto de sangre, y el tatuaje es una variante del pacto de sangre. El pacto de sangre es con un mínimo de 2 personas, una persona que ofrece la sangre, la persona que invoca al espíritu y ayuda a hacer el pacto, y la persona que aporta la sangre es la persona que será el recipiente o el controlado por el espíritu. En los tatuajes es muy importante no solo que el tatuaje se vea bonito, sino que transmite cuál es el significado del tatuaje. Por ejemplo, un simple triángulo equilátero o una estrella de 5 picos tiene significado en la Wicca. Es incluso relacionado con los dioses exactamente de esta secta, y esto también lo podemos ver en muchísimos famosos. Y también es muy peligroso el tatuarse animales como serpientes, dragones, y por ejemplo también los dioses egipcios, el ojo de Horus me parece que se El ojo llama, de Horus. y también por ejemplo un Buda. Todo eso que está relacionado con el paganismo y muchísimas cosas tan similares, con cosas incluso podemos verlo en películas como en la de Moana. No sé si han visto al mono que está tatuado con dibujos triviales. Eso también tiene un significado espiritual. Entonces es muy importante recalcar este sentido según la ex bruja que acabo de mencionar, porque tiene un pasado muy oscuro, y si tú no tienes cuidado en el lugar incluso en el que te tatúas, porque a veces son lugares dedicados, por ejemplo, para hacer el pacto es necesario preparar el ambiente con velas e incienso, y eso lo podemos ver en muchos lugares en los que se hacen los tatuajes. Incluso hay culturas como en Tailandia en la que los tatuajes se hacen en recintos, en lugares religiosos por sacerdotes. En el caso de Latinoamérica, chamanes, brujos. Entonces es muy importante saber bien con quién te vas a hacer el tatuaje, si lo estás considerando, pero sobre todo el trasfondo del significado del tatuaje.
Yo escuchaba, en un libro que leía en una ocasión, que el triángulo simbolizaba la Torre de Babel, que es la rebeldía de la humanidad a querer ser su propio Dios. En cierta manera representaba un poco el ateísmo. También el cubo para los satánicos tiene el significado del planeta Saturno. Y yo he visto mucha gente que se pone un cubo, incluso lugares donde tatúan a las personas. Veo los símbolos, algunos los conozco, ¿no? Y por ejemplo el cubo para algunos que simboliza el planeta de Satanás, y el ojo de Horus, que es lo que conocemos como el ojo aquí en la frente, pues es sabido que era la marca que Dios le puso a Caín de maldición. Entonces sí, qué importante saber, ¿verdad? El trasfondo de, no solamente el trasfondo de un tatuaje, sino las imágenes, que obviamente hoy conocemos mucho el tatuaje artístico, pero al final de cuentas como que viene con lo mismo. Me llamaba la atención lo que decía Alfa hace un momento en cuestión de Levítico, cómo las perforaciones en la carne y los tatuajes en su inicio hasta el día de hoy van muy de la mano, como que si fuera el mismo espíritu trascendiendo a través de generaciones, ¿verdad? Sí, es algo que no se ha quitado, como en muchas otras cosas podemos ver que en su principio era de una manera, conforme pasa el tiempo cambian algunas cosas, pero la base siempre sigue ahí, y podemos ver lo mismo en los tatuajes, como decía nuestra compañera Ángela, en lugares que han sido dedicados en específico, quizá otros no, pero quizá hay unos que sí lo han hecho con la intención de ser dedicados para Satanás. Sí, ahora, yo sé que hoy el modo es mucho más profesional, pero en aquel entonces, hace un momento preguntaba, ¿habría alguna droga o algo para anestesiar y mitigar el dolor en las personas? Porque, pues, decía hace rato Ricardo, la manera era muy cruel, vaya, como hoy es bastante profesional, pero del momento que te tenías que abrir una capa, llegar a la segunda para introducir la tinta, ¿no saben? ¿Habría algún método de anestesia? Sí, había una planta que la fumaban, en este caso podríamos decir tipo marihuana, que es la que lo hacía como que alucinaran, eso es lo que calmaba el dolor, y creo que también tomaban vino Okay. para entrar. Pues sabemos que en el estado de embriaguez una persona No siente no tanto siente, dolor. entonces es muy fácil pensar que sí lo hacían. Sí, hoy después deberíamos de hablar acerca del alcohol, ¿verdad? Que al final de cuentas, a la conclusión que llegamos es que siempre, eso es importante, siempre que haya algo que incite a la persona a ser vulnerable de su propia personalidad, aguas, es un medio para que una entidad entre. Del momento que el alma, el control de la persona no está en totalidad, puede ser alcohol, puede ser droga. Imagínate, te tatúas en un lugar donde hay una puerta abierta, introduces algún tipo de droga, hay un incienso, tú no sabes si ese incienso, como decía Ángela, fue ofrecido, y la persona puede entrar con una intención de diversión y puede salir quizás hasta contaminada, incluso, ¿no? aunque el tatuaje no tenga un significado en el mundo espiritual, también puede ser que el tatuador le haya agregado una sustancia para hacer un pacto, tal como orina, sangre ¿Oh, sí? y otras sustancias para poder hacer el pacto. Wow, híjole, lo que se informa uno. Bueno, espero que esté usted tan interesado como nosotros lo estamos en un tema tan importante, tan relevante, vaya, el tema de los tatuajes. Así que vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un momento. No se vaya, comparta, la charla está muy padre, y créame que todos estamos aprendiendo de nuestros panelistas. Volvemos en un momento, regresamos, estamos en modo tendencia.
Antes de ti mi vida no tenía sentido. Antes de ti caminaba pero perdido. Antes de ti yo era un esclavo encadenado. Antes de ti viví etiquetado y condenado. Podría ser un loco que duerma bajo de un puente. Podría ser un narcotraficante o delincuente, viviendo alcoholizado sin saber lo que se siente, viviendo anestesiado aparentando estar sonriente. Podría estar sentado en la banqueta sin propósito, fumando, luchando con pensamientos y mal hábitos. Podría estar pensando si acaso yo no estoy vivo y estoy pagando una condena por algún motivo. Pero hoy ha llegado ese gran refugio, me abrazó. Aunque yo me encontraba muy sucio, cuando más perdido me encontraba sin salida. Mi gran amor Jesús, el que vino a salvarme la vida. Antes de ti yo era esclavo. Antes de ti no era nada, nada. Antes de ti el miedo no me permitía. Antes de ti una persona sin valentía. Antes de ti corría, yo solo corría, sin saber que a tus brazos yo llegaría. Podría ser una persona dura sin afecto, hundido en mis pecados creyendo que soy perfecto. Podría estar buscando placer y lo material, sin haber conocido el amor sobrenatural. Podría estar hundido en mi casa con depresión, triste, abandonado y sin ninguna ilusión. Darme por vencido en la guerra que está en mi mente, quejándome de todo, culpando a toda la gente. Podría verme elegante como un Catrín y estar nadando en un mar que no tiene fin. Pero de repente miro que viene de arriba, mi gran amor Jesús, el que vino a salvarme la vida. Antes de ti yo era esclavo. Antes de ti no era nada, nada. En la cruz rompió el pecado, mi libertad fue salada. Contigo sé que tengo mi futuro asegurado. Contigo no me importa lo que piense el jurado. Contigo puedo caminar, puedo volar porque no estoy atado. Contigo puedo nadar y sentirme el más amado. Recuérdame como el que ama su presencia, un siervo humilde que busca la excelencia. Recuérdame como el que tuvo resistencia, a pesar de todo que camina con paciencia. Recuérdame como el hombre que con rap hablaba, que formaba rimas y la Biblia la plasmaba. Con esta barba y un estilo diferente que pudo llegar al corazón de mucha gente. Recuerda que estamos en el mundo con propósito. Recuerda buscar lo eterno más que el éxito. Recuerdo que venció la muerte y nunca se me olvida. Mi gran amor Jesús, el que vino a salvarme la vida. Antes de ti yo era esclavo. Antes de ti no era nada, nada. En la cruz rompió el pecado, mi libertad fue salada, Interesante la charla, ha sido un tiempo muy grato aquí, nuestros compañeros, de verdad que estamos disfrutando. Esperamos que en casita estemos igual. El tema de hoy, los tatuajes y la religión, es un tema de mucha importancia, porque pues sabemos que hay iglesias donde pues lo practican. Nosotros solamente estamos compartiendo ideas, no estamos doctrinando, pero pues queremos que de la información que tengamos, pues usted puede tomar su propio criterio. Hay iglesias que no, iglesias conservadoras, iglesias liberales. Por tanto es que es un tema tendencia, así que estamos hoy. Y Corina, ¿qué podríamos decir?
consecuencias de salud nos puede dejar un tatuaje? Muy bien, como todos sabemos que los tatuajes se hacen en que hay unas pequeñas agujas que atraviesan nuestra piel. Estas agujas, al momento de atravesar nuestra piel, van dejando gotitas de tinta que se impregnan en la piel. Entonces, al momento de que quedan la piel con estas agujas, podemos ser más susceptibles a tener una infección en la piel o otras complicaciones. Lo que mucha gente ignora es que podemos tener una reacción alérgica. Las tintas de los tatuajes, especialmente las que son de color amarillo, verde, rojo o azul, pueden causar reacciones en nuestra piel, como algún sarpullido en el área del tatuaje o algún tipo de comezón. Es esto porque tu sistema inmunitario es hipersensible a la tinta. Entonces, incluso esta reacción puede aparecer años después de haberte hecho un tatuaje. Otra de las consecuencias que puede haber es una infección en la piel, lo cual puede traer consigo una fiebre, puede haber inflamación en el área del tatuaje, puede que el área del tatuaje tenga algo de pus o incluso tener lesiones rojas alrededor de esta área. Otros problemas es que a veces se puede formar una zona de inflamación que se llama granuloma, también como lo es una queloides, que esta queloides es un área elevada que causa un crecimiento de tejido cicatrizal. Algo muy común también son las enfermedades transmitidas por sangre. Esto es muy común ya que en muchos lugares no se tienen las medidas adecuadas de higiene al momento de hacer un tatuaje, lo cual nos puede hacer susceptibles a poder contraer un estafilococos, que estos son resistentes a la meticilina. Podemos contraer el SIDA, la hepatitis B o incluso hepatitis C. También debemos tener mucho cuidado con la henna. Sabemos que la henna se utiliza para hacer tatuajes temporales, pero lo que muchos ignoran es que los tatuadores agregan un componente que acelera el proceso de fijado a la piel. Este componente se llama parafeniledamina y es ilegal. Esto pues muchas personas no lo saben porque es ilegal porque es muy abrasiva para la piel. Y por último también puede debilitar nuestro sistema inmunológico, ya que estas partículas más pequeñas de los conservantes como el dióxido de titanio se acumulan en los nódulos linfáticos. Esto causa que los nódulos linfáticos con el tiempo se puedan ir tiñendo de los colorantes e incluso se pueden ir engrosando. O sea que nunca va a dejar de ser un riesgo un tatuaje, ¿verdad? Independientemente del tatuaje, los riesgos con las tintas, con la reacción de la piel. Me llamaba la atención, dijiste hepatitis. Sí. Bueno, no sé, igual pues entonces, me imagino que cualquier infección sanguínea, entonces, qué delicado, ¿verdad? Muchas cosas que considerar en cuanto a la salud, deberíamos de pensarlo muy bien. De hecho, yo escuchaba que un diabético no puede hacerse tatuajes. No sé si ya habrá uno por ahí que se lo haya hecho, pero... Y es que vemos que todo el mundo lo hace, ¿no? Decimos, pues todo el mundo, pero al final de cuentas hay consecuencias. Oye, Ángela, ¿hay discriminación para una persona, ya sea social, laboral, hoy en día? Pues en la actualidad podemos notar que entre los jóvenes es una moda cada vez más común y algo que les ayuda a identificarse, el sentido de identidad y todo esto. Pero para el ámbito laboral, la realidad es que a pesar de que hay leyes en varios estados de la República Mexicana respecto a la discriminación contra personas tatuadas, la realidad es que se vive aún. Y bueno, en México se estima que 3 de cada 10 personas tienen algún tatuaje o perforación y el 30% de estas personas afirman haber sido víctimas de discriminación laboral, siendo que está prohibido. Entonces también es una cuestión a considerar, ya que pues en realidad un tatuaje no es necesario. Ajá. Y decías sobre el diabetes. Hay personas que tienen diabetes y no saben, me he dado cuenta. Entonces imagínate, tú vas y te vas a poner un tatuaje ignorando que eres tu diabético. sangre, exacto, va a dificultarse al momento de
cicatrizar, vaya, y igual no, pues hasta puede pasar algo más trágico, me imagino. Que información tan importante. Entonces, Alfa, híjole, te tengo que hacer esta pregunta. Hay que pensarla 2 veces antes de hacer un tatuaje, por lo que veo, ¿verdad? Claro que 20, ¿no? sí, o sea, a grandes rasgos es como una cicatriz, la vas a tener para toda la vida. Como mencionaba mi compañera Ángela, en trabajos no te aceptan, tienes que pensar muy bien si en realidad quieres esa marca toda la vida, porque aunque ahorita en la actualidad están siendo más aceptados, hay gente, hay empresas que sí no lo ven muy bien. Entonces también pensar en qué te quieres tatuar, por ejemplo, no sé, el nombre de tu novio o de tu novia, por ejemplo, no sé, imagínate como Lupillo Rivera, Sí, que no le gustó y ay no, ahí se le ve todo feo. Entonces sí crear conciencia en lo que te quieres tatuar, si es que lo quieres hacer, que no es muy necesario la verdad, pero o sea sí, pensarlo muy bien, porque sí te va a traer consecuencias. sí. Entonces, viendo lo que nos comentaba Corina en relación a las enfermedades, las reacciones de la piel, lo que nos comenta Ángela acerca de la discriminación, añadiendo lo de diabetes, que aparte de ello podemos tener problemas de cicatrizar, aparte el saber que es algo que puede quedar para toda la vida. Me imagino a veces un tatuaje que no quedó bien y lejos de salir a presumir, ¿verdad? Vaya, mira. Exacto. Hace esconder. Sí, sí, y la pena, el coraje. Sí. Oh, me llamó la atención lo que decías, ¿no? Te pones el nombre del novio, vaya, bien contenta, ahí va y se le presumes. El primer Y año. pasan 1 o 2 meses y truenan, ¿y qué haces con el tatuaje? Cada vez que lo ves estás Sí, te acordado. da coraje y no. No, y luego más si la relación terminó mal. No, Sí, pues, que lo veas. es un hecho. Ricardo, para concluir este segmento, esa pregunta que voy a hacerte considero que es muy importante. Una persona que inicia con un tatuaje puede llegar a hacerse adicta a ello. Vaya que la pregunta sí es muy interesante y muy importante. Y para responderla necesito decir las 2 partes. La primera es que, antes de decirlo, es que en sí el estudio sobre si la adicción a los tatuajes es verdadera o simplemente es un mito, porque así lo han puesto, realidad o mito que una persona se puede volver adicta a un tatuaje, es que cuando todos en algún momento hemos escuchado de personas que se hacen un tatuaje y de repente, no, pues voy a ir a hacerme otro, y ya lo miraste con uno en el brazo y de repente, no, pues ya me hice uno en la pierna, ya me hice uno en la espalda. Entonces eso va relacionado a que ya puede haber un tipo de adicción, o el seguir dándole seguimiento a ponerse tatuajes, pero científicamente no hay muchos estudios que se le hayan hecho a si una persona se puede hacer adicta. Hay una universidad que se llama Rey San Carlos, me parece, que se dedicó a hacer un estudio. De hecho, ellos se dedican a hacer investigaciones sobre nuevas adicciones. En este caso entra si el tatuaje es una adicción. Entonces, ellos estudiando se dieron cuenta que debemos de considerar muy bien, hablando de adicción, el punto del dolor. Lo que produce cuando tú te haces un tatuaje, la aguja que te está perforando tu piel, produce un cierto dolor, el cual produce una cierta sustancia que hace que a la vez tengas una sensación de placer, de satisfacción. Ellos lo relacionaron como lo que sientes cuando consumes alguna droga, en este caso la marihuana o alguna otra droga, que por lo regular he escuchado, sienten pues relajación, sienten pues un placer, se sienten en las nubes. Entonces, hay personas que podrían reaccionar al dolor de un tatuaje de esa misma manera como reaccionarían
a las drogas o cómo se reacciona a las drogas. Entonces, por el lado del dolor, ellos concluían más bien, que sí podría una persona hacerse adicta a un tatuaje. Pero está la contraparte. Hay gente que rechaza que un tatuaje, el ponerte tatuajes se puede hacer algo adictivo. Y esto es debido a que una psicoanalista analizó muy bien este asunto y dijo que no es que la persona en sí se haga adicta, sino más bien se quiere hacer de algo duradero, sentirse que algo es duradero en una sociedad donde todo pasa muy rápido. Entonces ella lo relacionaba no con el sentido de ser adicto, sino más bien con el sentido de sentir que algo lo vas a tener para siempre. Sí. Y aparte añadiendo esto, por ejemplo, cuando alguien trae un buen tenis, una buena camisa, pasaría igual con los tatuajes, como cuando alguien quiere presumir, wow, yo quiero tener un tatuaje que no todos traen. ¿Sucede eso, Corina? Yo pienso que sí, muchas veces al ver a una persona que en este caso, como usted dijo, de los tenis, y vemos que tiene algo mejor, nosotros a veces por esa misma presión social sentimos que debemos de tener algo mejor que esa persona. Entonces, en este caso de los tatuajes, yo pienso que si una persona tiene muchos tatuajes en un brazo, pero ve a otra persona que tiene aún más tatuajes, yo creo que también esa necesidad de querer opacar o tal vez ser el mejor en cierta cosa. Entonces yo creo que en este caso me imagino, ¿no? O sea, tú vas por la calle sintiendo, vaya, tú sientes que las miradas son atraídas, ¿no? Una persona toda tatuada y te sientes protagonista, ¿no? En el camino. Hay gente que trae tatuajes incluyendo la cara, el rostro, y de repente que te topes de frente con alguien que trae más tatuajes que tú. ¿Qué pueda sentir una persona así? Pues te dan ganas de tener más que esa persona, incluso vanidad, pues, o sea, sí, de hecho, no sé, mencionaban que también puede llegar a mostrar vanidad a la persona. Sí, de hecho un tatuador, cuando hicieron estas investigaciones, le preguntaron primero a los profesionales, le preguntaron a tatuadores y le preguntaron a personas que habían experimentado una adicción o el tatuarse muy seguido. Decía un tatuador que lo que más miraba él en las personas era eso, miraba que primero el gusto por el arte. Ese era un punto el que él miraba que, pues una persona iba muy seguido a su local a hacerse un tatuaje porque le gustaba cómo se miraba, le gustaba el arte. Y segunda, miraba eso, que las personas se hacían un tatuaje, entonces iban a la calle, se los chuleaban, se podría decir así, los halagaban por su tatuaje y ellos se sentían orgullosos y decían, si eso les provocaba el tener un tatuaje, entonces iban por otro y más que nada era eso, el sentido de vanidad, de ser el centro de atención. Creo que ahí entra un punto muy importante en lo psicológico, como mencionabas, el querer sentirse perteneciente. A veces también incluso se lo hacen por presión social de sus amigos o incluso solamente por no decir es que yo no tengo. Sentirse excluidos, vaya. Ok. Vamos a ir a un corte y regresamos en el espacio que viene. Es un espacio para preguntas. Si tiene alguna pregunta o algún comentario que usted quisiera anunciar, en el siguiente segmento es un buen tiempo para que lo haga. Y pues estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo de los jóvenes, cómo piensa el joven. A veces nosotros como adultos vivimos otros tiempos, los tiempos han dado un giro enorme y es bueno conocer el sentir de los jóvenes, por qué son las tendencias, de dónde vienen. Como decía nuestra compañera Alfa, qué importante es pensar dos veces antes de tatuarse. No estamos diciendo que no se pongan un tatuaje, pero sí al menos concientizar, que no lo tomen a la ligera. Hay consecuencias de salud, hay consecuencias psicológicas, varias de ellas, incluso la imagen que podamos dar al momento de traer
un tatuaje. Vamos a hacer un corte, volvemos, no se vaya, vamos al cuarto y último segmento donde vienen preguntas, comentarios y quédese con nosotros. Volvemos un momento en modo tendencia. Déjame que te cuente un cuento. Un día, al atardecer, un campesino se sentó a la puerta de su casa a tomar el fresco. Por ahí pasaba el camino en dirección al cercano pueblo. Y pasó un hombre que al divisar al campesino sentado pensó para sí: este hombre es un perezoso, no trabaja y se pasa el día sin hacer nada sentado a su puerta. Y siguió de largo. Luego pasó otro caminante en dirección al pueblo y al ver al campesino sentado pensó para sí: ese hombre es un mujeriego. Está todo el día sentado junto al camino para ver pasar a las muchachas y alternar con ellas. Y siguió de largo. Pasó otro viajero en dirección al pueblo y al ver al campesino sentado a su puerta pensó para sí: este hombre es muy trabajador. Ha trabajado duro todo el día y ahora, al caer la tarde, se toma un merecido descanso. Y siguió su camino. Esta escena nos revela una verdad. En realidad no podemos decir mucho del carácter y costumbres del campesino que se sentó a la puerta de su casa. No tenemos información y simplemente no lo sabemos. Pero sí podemos decir algo de los 3 hombres que pasaron por el camino frente a él y lo juzgaron. Del primero podemos decir que era un perezoso, del segundo que era un mujeriego y del tercero que era un hombre muy trabajador. ¡Wow! Al leer esta parábola no he podido dejar de pensar en ese refrán español que dice: lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Tantas veces, lo que pensamos y decimos acerca de personas que ni siquiera conocemos, esos prejuicios con los cuales juzgamos a alguien sin ni siquiera conocer sus antecedentes, no son más que una proyección de lo que realmente somos nosotros. Cuidado si constantemente ves en los demás perezosos o mujeriegos, porque puede ser que eso hable más de ti que de ellos. Wow, cuánta emoción. Wow, qué emoción. Estamos en el espacio de preguntas, comentarios. Tenemos varias preguntas y creo que van a venir más. Pero bueno, gracias por permanecer con nosotros. Gracias, una vez más, gracias a nuestros panelistas. Hemos aprendido mucho el tema. Sabíamos que iba a ser emocionante, interesante también lo es. Pues vaya, no tenemos respuesta a todo. A veces queremos escuchar un sí, un no, pero bueno, nosotros solamente hemos compartido información. Recuerda, este programa no es un programa de contienda, es un programa informativo donde expresamos información, pero al final pues cada quien tiene sus conclusiones, ¿verdad? Y tenemos la primera pregunta que dice así: si has venido a Cristo con tatuajes ya en tu cuerpo, ¿es necesario quitárselos? ¿Quién dice? ¿Quién contesta? Yo creo que no es necesario, ya que en Cristo ya está, todas las cosas son nuevas. Sí, entonces sí. No creo que sea necesario. Sí, igual quitárselos considero que es muy doloroso también, ¿verdad? Exactamente. Que de hecho esas son una de las consecuencias, que es muy doloroso quitarse un tatuaje. Sí. Otra pregunta, esa pregunta está suave. ¿Qué hay al respecto cuando se tatúan cosas bíblicas? ¿Qué le podemos decir, Ricardo? Yo pienso, en mi caso, creo que
Primero debemos de considerar el sentir del corazón, si verdaderamente lo estamos haciendo con la intención, con qué intención lo estamos haciendo el querer tatuarme. Si lo dice, no sé, si una persona, no sé para qué quisiera tatuarse un texto bíblico, si la Biblia está, si quiere enseñárselo a sus amigos, la Biblia está repleta de esos textos bíblicos, entonces no hay necesidad de yo tatuarme. Si es por el lado de darle la gloria a Dios, creo que hay muchas otras maneras y más eficientes para darle la gloria a Dios y no necesariamente un tatuaje. Sí, lo que pasa es que a veces he escuchado, ¿verdad?, que es una manera, vaya, de evangelizar. Bueno, pues tienes mucha razón en el consejo que damos. Esa pregunta es interesante, no sé quién quiera contestarla. Si el tatuaje es para homenajear a una persona fallecida o un familiar, ¿es bueno o es malo? Pues yo considero que es malo porque si ponemos atención al texto de Levítico 19:28, hace referencia a no tatuarse ni hacerse cortes por un muerto. Es prácticamente culto a los muertos, entonces pues sabemos que hay un dios pagano de la muerte y que de hecho es muy conocida aquí en México, entonces en realidad no es necesario. Creo que el recuerdo es más que suficiente para darle homenaje a una persona, recordarla con amor. Muy bien, pues sí, y viene otra, esta está suave, dice, se considera tatuaje también lo que hoy en día se le conoce como microblading. Microblading. Algo así, a ver, Alfa, tú que hablas inglés. Microblading. Que viene siendo en la ceja, ¿verdad? Exactamente. Ok, a ver, ¿qué nos pueden decir las niñas? Yo creo que en este caso eso no se consideraría como un tatuaje, ya que pues no es el mismo procedimiento como un tatuaje en sí, más bien esto pues solamente llega a tocar lo que es la capa más superficial de la piel. Entonces pues ahí realmente no cuenta como un tatuaje, pero sí hay que tener cuidado porque pues ya si te quedan más las cejas, pues ni modo, ¿no? Ya no te las puedes borrar. Sí, yo he sabido, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy hombre, pero la ceja mía empieza ya a cambiar de volumen. Aquella ceja que uno podía acomodarse ya empieza a salir la cana, empieza a veces no tener ni forma. Yo creo que sobre todo en el caso de la mujer, yo lo consideraría, ¿verdad? Cuando ya la ceja está totalmente desparramada, pues he sabido del caso de mujeres, pero es algo como muy, vaya, sano, ¿no? Que se han hecho, vaya, como necesario incluso, ¿verdad? Porque pues ya no andan batallando. Incluso he visto mujeres ya de edad avanzada, pues ya no andan batallando con su lápiz, ¿no? Ya se ponen su cejita y se ven bien hasta ahí. No sé si hay otra pregunta por ahí. Bueno, pues parece que hasta el momento son todas las preguntas. Pues para finalizar, muchachos, ¿alguna conclusión que quieran añadir al tema, Alfa? Bueno, pues crear conciencia si en realidad es necesario tener un tatuaje, ya que vimos ya todas las consecuencias, todo lo que no podemos a lo mejor no trabajar, o más que nada gente que sí ve mal un tatuaje. Entonces también crear conciencia y no estamos diciendo que es algo malo, pero sino sobre que no es malo un dibujo en la piel. Lo que puede llegar a ser malo está en lo que significa a los que te rodean. Por ejemplo, si tus papás no te dejan, pues no lo hagas, obedecer, y sobre todo lo que deja en tu corazón. Muy bien, muy buen consejo, ¿verdad? Pues sobre todo si todavía vives con tus papás, ¿verdad? Exactamente. Así. Corina. Pues primero que nada, pues gracias a todos los jóvenes que nos están viendo. Yo pienso que pues este espacio es más que nada para tratar de informarlos y guiarlos a ustedes de que pues en este tema, el caso de los tatuajes, un tatuaje no es necesario en realidad. La verdad, si alguno de ustedes está pensando en hacerlo, pues de verdad tienen que pensarlo muy bien, saber las responsabilidades o las consecuencias que trae consigo un tatuaje.
ya vimos tanto de salud como en la sociedad. Y pues más que nada que piensen muy bien en si quieren hacerse un tatuaje, porque realmente no lo necesitan. Y si es por presión social, si es porque tus amigos se burlan de ti, no hay razón para que tus amigos se burlen de ti si no tienes un tatuaje. Nadie debe señalarte si no tienes uno. Entonces creo que también es importante, como decía Alfa, que pues si tú ya eres una persona independiente, que vive sola, trabaja, pues queda a criterio de cada persona si se quiere hacer un tatuaje. Pero si eres un joven que todavía vive con sus padres, pues ellos te mantienen, entonces lo que debes de hacer aquí es obedecer sus reglas y pues respetar lo que ellos te dicen. Pero sí, mi consejo es de que piensen muy bien la razón por la que quieran hacerse un tatuaje y pues de preferencia no es necesario. Sí, sí, venía a mi mente en un momento cuando la pregunta que decía sobre ponerse algo bíblico, pensando, ¿no? Un día recuerdo que en las noticias miraba yo que una persona que asaltó el banco, pero lo que hizo es que abrió la pared de atrás de un banco y se llamaba Moisés, y luego decía la noticia, sabíamos de un Moisés que había abierto el mar, pero no de uno que había abierto un banco, ¿no? De repente te pones un texto bíblico y pues la vida da tantas vueltas, te conviertes en un delincuente, y como que el traer un texto bíblico puede incluso no cuadra. Bueno, es un comentario. Ángela, ¿alguna conclusión que quieras enriquecernos en este momento? Pues sí, más que nada yo les aconsejaría que no lo hagan. A mi criterio, yo creo que no estaría bien, que hay muchísimas otras formas que no son permanentes y que no dañan tu cuerpo de verte bien y de llamar la atención. Más que nada, fíjate en tus motivos. No siempre tenemos los mejores motivos y nuestros gustos son muy cambiantes. Somos personas que constantemente están aprendiendo, y lo que hoy te gusta puede que no te guste mañana y termines arrepintiéndote. Entonces no es necesario, y creo que también es importante que mires hacia ti mismo, hacia adentro, y mires si realmente tienes el amor propio como para tomar una decisión tan importante sobre tu cuerpo. Y pues lo mismo que estaban comentando mis compañeras, siempre ten en cuenta que tus papás son la autoridad sobre ti, y si tú estás en la casa de tus papás, ellos te mantienen, te dan un techo y ellos te aconsejan que no lo hagas. Muchas veces no escuchamos a nuestros papás, pero escúchalos. No te dejes guiar solamente por lo que tú entiendes y lo que tú quieres. Déjate guiar por tus papás porque tienen experiencia. Sí, sobre todo la influencia a veces de los amigos, ¿verdad? Así es. Ricardo, ¿alguna conclusión que nos quieras compartir? Yo igual, más que nada, darles el consejo por el lado del gusto a los jóvenes, más que nada a los jóvenes, porque sin duda la juventud es una etapa donde nos dejamos llevar mucho por nuestras emociones, mucho por lo que sentimos, mucho por lo que vemos de nuestros amigos, etcétera, las personas que permitimos que sean influencia para nosotros. Y sí, como decía mi compañera Ángela, solemos ser muy cambiantes en lo que nos gusta hoy, quizá en 10 años ya no nos guste, y eso puede ser un problema porque quizá hoy te tatuaste algo que te apasionaba mucho, 2, 3 años ya no te va a apasionar y después vas a estar quejándote o arrepentido, ¿por qué lo hice? No debiera haberlo hecho. Esa es una parte, y la otra es tratar de ser personas informadas, no personas ignorantes, porque por ignorancia también han sucedido cosas no muy favorables para nuestra vida. Sin duda hoy la ignorancia es algo que está afectando mucho a la sociedad. La gente va caminando con una venda en los ojos sin saber a dónde va ni el destino. Entonces yo más que nada es informarte sobre todas las decisiones que quieras tomar, ya sea ponerte un tatuaje, si estás a punto de consumir alguna droga, alguna bebida alcohólica, si estás a punto de hacer algo que no estás muy convencido, y no solo en cosas malas, también en cosas buenas como el tomar la decisión para una carrera, ¿a qué te vas a dedicar? Mi consejo es infórmate y para que puedas tomar buenas decisiones. Muy bien, igual, ¿verdad? Si somos influenciados hoy, pues muy seguro lo seremos en otras ocasiones. Nunca sabemos
qué es lo que está de tendencia en el momento. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa Modo Tendencia. Hemos tenido un tema muy interesante con este tema de los tatuajes, que sabemos que esto seguirá. Esperamos que lo que hoy compartieron mis compañeros pueda servir para las decisiones que puedan tomar en este tema. Un abrazo a todos, saludos, nos vemos el próximo mes en este programa Modo Tendencia. Mil disculpas, tuvimos fallas técnicas, pero las pudimos resolver. Empezamos tarde, pero empezamos. Un abrazo a todos, nos vemos, cuídense mucho, chao.